¿Puede haber déficit público y que al mismo tiempo sea sostenible, incluso beneficioso para la economía? Pues depende de tres factores: del momento económico, del nivel de deuda y sobre todo del destino de ese déficit. También tener en cuenta el aumento de ingresos por parte del Estado, ya que puedes reducir el déficit no por una gestión eficiente, sino por sangrar al país, o por hacerlo crecer de forma extensiva y no intensiva. Esto lo veremos más tarde. ¿Qué significa déficit? Lo primero de todo, es cuando el Estado gasta más de lo que ingresa en un año, por ejemplo. Para financiar ese desfase se emite deuda mediante los bonos del Estado. En este caso, en España, vía el Banco Central Europeo, que igualmente se paga en inflación. Lo que quería decir era que, entre otros, está el Banco Central Europeo comprándonos deuda. Así es como nos dan dinero, porque el dinero no nos lo da el Banco Europeo directamente al gobierno español o a los ciudadanos, sino que nos lo inyecta a través de compras de activos, sobre todo de los bonos del Estado, de nuestra deuda, pero también a través de aportar liquidez a la banca, a través de transferencias. Esto no es necesariamente malo, aunque bueno, cada uno puede tener su visión, ya que cada uno lleva su propia economía a su manera. Por eso hay diferentes economistas opinando de forma diferente sobre cómo gestionar la inflación y la impresión de moneda. Es decir, por ejemplo, el Estado puede endeudarse para impulsar la economía, invertir en infraestructura, educación o sostener empleo, o ayudas en tiempos de crisis, es necesario. Esto, como digo, es personal, ya que una persona puede, en su vida, endeudarse para pagar su carrera universitaria o iniciar un proyecto empresarial, y en cambio otra persona prefiera no endeudarse y solo pagar esos gastos cuando haya reunido el dinero, aunque eso le lleve tiempo, esfuerzo y una vida de austeridad. Por esto la visión de la deuda, la impresión de moneda, tiene múltiples opiniones, porque cada uno vemos la deuda con una visión particular. Yo, por ejemplo, prefiero dormir en el suelo y vivir sin gastar absolutamente nada para pagar mis proyectos, que vivir un poco más cómodo, pero acumular más deuda. Y esto ya lo he probado. Igualmente, aunque esta visión sea más particular y hablar sobre esto pues pueda llevar a otro gran debate, que me encantaría hacer, este vídeo no es para ello. Vamos a ver cuándo el déficit sí es saludable independientemente de estas visiones más particulares o no. En tiempos de recesión o crisis, cuando el sector privado reduce el gasto, el Estado suele gastar más para compensar esa caída de la demanda. A esto se le denomina política fiscal expansiva. En la pandemia vivimos esto mismo. ¿Nos hemos recuperado de ello? Lo veremos más adelante, pero aviso que no del todo. Otra situación puede ser cuando los costos de la deuda son bajos. Si los tipos de interés son muy bajos, el coste de financiar ese déficit pues es reducido, y esto atrae el endeudamiento. Personalmente no haría esto si no es para algo realmente productivo, que fuera a generar beneficios muy superiores en el futuro. Y aquí entra otro punto: los objetivos estratégicos. Ahora mismo, justo Occidente y Europa está financiando transiciones tecnológicas y energéticas. Estos son pilares por los que las grandes potencias luchan a muerte, ya que se decide quién gobernará el mundo tras estos pilares. España podría ser una potencia en el licuado y la regasificación. Tenemos estructura de sobra, tenemos 6 plantas activas y una en hibernación, puertos estratégicos donde recibir ese gas de Estados Unidos, de África y Oriente. Los problemas son mandarlo a Europa. No tenemos los suficientes gasoductos, el resto de países ya compran ese gas licuado a otros países, incluso Francia nos pone unos impedimentos para ello. Tenemos los conductos del plan MidCat creados, pero no conectados. Y tras la crisis energética de 2022 se volvió a hablar de que España fuese una potencia en este ámbito, pero Francia se opuso, en conjunción con grupos activistas que, al igual que Europa, piden que cambiemos el rumbo a energías como las renovables o el hidrógeno verde. ¿Cuándo el déficit se vuelve peligroso? Cuando se mantiene durante muchos años sin un crecimiento suficiente, o cuando se malgasta para gasto corriente improductivo, consumo sin retorno, como la financiación actual de las pensiones, o la abusiva cantidad de subvenciones y paguitas, sueldos y aumento de funcionarios y sector público, etc. También si la deuda total supera niveles que generan desconfianza. Tras esto, los inversores exigen intereses más altos. El coste de deuda crece y se genera un círculo vicioso, con más deuda, más intereses y más déficit, así hasta la ruina. Por tanto, un déficit para invertir en el futuro podría ser considerado algo correcto, con debate por lo mencionado al principio. Cada uno tiene una visión particular de la economía, la disciplina, los valores y el sacrificio, donde las deudas no son permitidas ni aunque tengan que vivir muchas dificultades. Al final el ser humano puede ser muy fuerte y que esas dificultades no les frenen.
sino les hagan más fuertes. El camino de la disciplina. Tener déficit para tapar agujeros, en cambio, no trae nada bueno, sino aún más agujeros que tapar en el futuro. Como un globo de agua que cuando tapas un agujero, pues aparecen 3 más por la presión. Aquí podemos ver diversos casos, por ejemplo en Grecia. Recordamos la crisis de deuda que tuvieron en 2018, al límite de la bancarrota, ya que su deuda superó el 180% del PIB y los inversores desconfiaron totalmente, dejando de invertir y comprar deuda. El Estado se quedó sin fondos y tuvimos que rescatarles. En cambio, si miramos Japón, la deuda supera el 250% del PIB y no están en bancarrota como Grecia. Pues no, porque la inversión es estable, la mayoría de inversores son del propio país y no se corre ese riesgo de fuga de capitales. Al final han conseguido que esa deuda pueda ser financiada. ¿Problemas? Ahora están creando un cambio, que muchos analistas auguran que pueda ser muy relevante en el mundo. Están subiendo el interés a puntos más altos, vistos en 30 años. Han dicho basta a la deuda, y teniendo en cuenta que son de los principales compradores de deuda estadounidense, pues esto crea movimientos y cambios económicos mundiales muy relevantes. Y es lo que tiene depender de deuda, que algún día la estabilidad acaba y debes pagar las incompetencias. Veamos ahora la situación de España, que nos interesa bastante. Veamos si cumplimos los requisitos para que la deuda nos sea beneficiosa y no perjudicial. ¿España mantiene un déficit alto de forma prolongada? Sí. Tenemos un déficit estructural crónico desde hace más de 20 años. En 2007 tuvimos un superávit del 1,9%, pero fue el último superávit antes de la crisis financiera. A partir de 2009, en 2009 menos 11,3%, en 2014 menos 6%, en 2019 menos 2,8%, en 2020 menos 10,1%, en 2024 menos 2,8%. Entonces, con una media desde 2009 hasta 2024, tenemos un déficit estructural del menos 5%. Esto muestra que España no logra equilibrar sus cuentas, ni siquiera en épocas de crecimiento, lo que implica un déficit estructural peligroso. Segundo punto, ¿usamos ese déficit al menos para gasto corriente o para invertir de forma productiva? Pues mayormente en gasto corriente. Podemos ver la última queja del CEPIME, ya que el gobierno ha usado unos fondos europeos que debían ser destinados al sector productivo en el sector público. Y resulta que, primero de todo, no los hemos usado todos. Y segundo, han ido a parar a esos gastos improductivos, a tapar esos agujeros. En concreto, desde 2021 se estima que entre el 70 y 80% de los fondos fueron a parar a gestión pública. Y solo el 20% restante fue directamente a ayudas al sector privado. La mayoría fue a parar a tapar agujeros, ayudas y paguitas que aseguran el voto de personas que no estudian nada de esto y que solo miran por sí mismos, y no por todos juntos, como el país que formamos. El CEPIME denuncia, como bien expliqué en el capítulo de los impuestos benefician al monopolio, el oligopolio y las grandes empresas, que las leyes y la burocracia sigue beneficiando únicamente a las grandes empresas, a pesar de que solo hay unas 5.600 de ellas y unas 2 millones de pymes, consolidando el tejido empresarial de España. Y unido al aumento de la presión fiscal, ahora al 33% a las empresas de presión fiscal, 8 puntos porcentuales por encima de la media europea. Tenemos como resultado el estrangulamiento del sector productivo español, ese que sostiene al público. La gente aclama al sector público sin entender que el sector privado es la mano que le da de comer, y que sin sector privado, el público no existe, ya que este vive de la expoliación del privado, incluso del que no trabaja también, ya que los impuestos son para todos. Después de este gran palo, al menos dime que el déficit se emplea en inversión productiva, ¿no? Actualmente más del 80% se usa para gasto corriente, así que no, principalmente a pensiones, sueldos públicos, sanidad, educación, subsidios y transferencias. Solo alrededor del 11% del gasto total se considera inversión productiva, infraestructuras, I+D, innovación. Así que ya tenemos el segundo punto de riesgo confirmado. Vamos al tercero. La desconfianza. En 2025 la deuda pública se sitúa en 103,4% del PIB, en el punto más alto en términos absolutos, 1,7 billones de euros. Los intereses anuales superan los 35.000 millones de euros y en las agencias de rating de España pues tiene buena calificación, hay confianza, es cierto, sobre todo por la subida del PIB de manera extensiva, más inmigración, pero no intensiva, más productividad, que es lo que nos da poder adquisitivo y salud y bienestar e independencia frente a las ayuditas del Estado. Lo que genera un boomerang en el futuro que tendremos que enfrentar nosotros. Toda esa inmigración, que suma ahora al PIB, en el futuro será más deuda.
Y los políticos de turno que estén en el futuro también se tendrán que enfrentar a esto. Que espero estar yo y poder enfrentar todas estas cosas, para eso estoy haciendo estos vídeos. Este es el truco del actual gobierno: aumentar población para disimular la deuda creciente, los impagos y el descontrol de gastos. Y principalmente tenemos buen rating porque el Banco Central Europeo pues nos respalda, por lo que cumplimos parcialmente el tercer requisito. Se me había olvidado también mencionar el tema de la deuda comprometida a futuro, no de la actual, que está, como digo, a un 103% más o menos, sino a la comprometida, a años vista, unos 30, 40 años vista, la que ya está comprometida, que tenemos que pagar sí o sí en el futuro. Pues esa deuda supera el 600% del PIB actual. Tenemos la mayor deuda comprometida de toda Europa. Todos los países de Europa, nosotros somos los que más deuda comprometida tenemos. Es decir, nuestro futuro es el más negro de absolutamente todos. Teniendo en cuenta que ahora, sin tener que pagar esa deuda que es comprometida, no dar las cuentas y tiramos de deuda a inflación, en el futuro, que va a ser peor, no solo tenemos que cargar con la deuda comprometida de ahora, sino vamos a tener que cargar con la deuda comprometida que vaya aumentando el año que viene, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Es decir, que al final acaba siendo algo exponencial. La deuda comprometida ya a 50 años vista es del 600% del PIB, y a años vista, si las cosas no cambian, será aún más. Pues esa deuda comprometida ya hay que pagarla. Y el tema es que la inmigración lo único que hace es tapar esta deuda, porque la inmigración no es mala en sí, es como cualquier cosa, una herramienta puede ser buena o mala, depende de cómo se gestione. Pues lo mismo con la inmigración no se está gestionando para realmente solucionar los problemas de España, aunque te lo digan por la televisión. La inmigración se está gestionando para tapar deuda, para que la ratio PIB y deuda se intente estabilizar. Pero mientras el país va a la ruina, lo estamos viviendo todos. Es decir, somos más hormiguitas. Es que esto está explicado en otro vídeo. Pero vamos, que somos más hormiguitas, pero somos menos productivas. Generamos menos riqueza. Y esa menos riqueza pues se tiene que repartir entre más hormiguitas. Entonces nos da lugar a que cada hormiguita pues recibimos menos riqueza. Por eso el poder adquisitivo se está yendo a la mierda. Y por eso básicamente ya la clase media en España pues es inexistente. Y la clase muy baja y la clase baja cada vez se parecen más, igualándose, y parece que solo hay una clase. Esto es lo que ha generado todo. Pues esto también genera una deuda a futuro. Y es ahí cuando vemos que tenemos la deuda comprometida más alta de toda Europa, 600% del PIB actual, y esa aumentará en el futuro. Entonces, nuestro déficit es del 5% en promedio en los últimos 15 años. Déficit persistente. Tenemos un gasto improductivo destinado a gasto corriente y unos niveles de deuda preocupantes, pero respaldados por inmigración y el respaldo también del Banco Central Europeo. Es decir, que no estamos haciendo nada bien, solo tapando agujeros mientras salen más, maquillando datos de deuda presentes con un maquillaje que nos golpeará el doble de fuerte en el futuro, ya que la inmigración actual, en el futuro, se sumará a ese gasto corriente y aumentará aún más. Si en ese momento seguimos sin incentivar el desarrollo y la productividad, de nuevo nos enfrentaremos a una situación muchísimo peor que la actual, que ya es grave. Y con la deuda ya comprometida hacia las pensiones de las nuevas generaciones que se jubilan, actualmente un 600% del PIB es deuda comprometida. La cifra, como siempre hacemos récord negativos, la cifra más alta de toda Europa, Todo esto se convierte en una olla a presión que nadie ve, porque primero hay que aprender a ver el humo, si no te estalla todo en la cara sin darte cuenta y sin tener tiempo de reacción. Informarse sobre todo esto y tomar acciones, evitar que esa olla estalle. Gritar a los cuatro vientos la irresponsabilidad que han tenido todos los partidos que han pasado por el gobierno estas décadas es un deber. Sin acción, el mundo no mejora, y realmente la responsabilidad no es de ellos, porque les hemos votado, es nuestra.